¿Qué tal? Estamos enganchados en este espacio que vendría a ser un símil de atracción negra radial, pero que intentamos hacerlo acá en el vivo de nuestra cuenta de Instagram. Ya nos vamos a pegar enseguida con el señor Marco Castro. Hoy es una fecha especial por muchas cosas que le vamos a ir contando en este espacio. Mientras se van sumando amigos, eh, vamos a ir contándoles por qué es una fecha especial. Muchos de ustedes ya saben, pero vamos a evocar. ¿Cómo le va, señor estadístico? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. ¿Todo Yo te bien? espero siempre igual. Es una cábala, te espero siempre igual. Paso. Hay No saludos puede para faltar. usted. Se lo extraña. Por esos lares que usted solía. Ahí está Caco Sí, Chávez. Le mandamos un abrazo grande a Caco. Está laburando tanto por toda la comuna y sobre todo por el barrio de Matadero. Así que le mandamos un abrazo grande. sí, Y sí, amigo. muy, muy involucrado, ¿no? Con la situación barrial, porque cabe destacar que Mataderos está en el podio de los barrios con mayores casos de dengue, que es una enfermedad que no tiene mucha difusión en los medios grandes, en las grandes corporaciones, pero bueno, eh, cabe destacar eso, ¿no? Que está muy metido en ese asunto. No, yo creo que la pandemia, la sensación que me da es que sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que tenía otra fachada, a diferencia del resto del país, incluyendo la provincia de Buenos Aires, está dejando, mira cómo sale un mito, está dejando expuesto, digo, un montón de situaciones de carencias que mucha gente no tenía en cuenta. Esto es lo que está pasando ahora, por eso digo el laburo de la gente que lo hace de base es fundamental en estos momentos. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que, bueno, a Mm. mí que me gustan los números y esas cosas, ¿cómo manipulan a veces los casos de coronavirus, desmenuzándolos por barrios, comparándolos con provincias? La verdad que con una frialdad, porque a veces a uno lo pueden acusar de boludeces, ¿no? Si los comparamos con casos de realmente importancia, ¿no? Como es un virus que golpea a nivel mundial en relación a, yo qué sé, historiales o cosas así. Hay que ser bastante HDP, ¿no? Para jugar con eso. Hoy, sí, creo que en estos días nació la provincia de Retiro, o sea que limita con la ciudad de Buenos Aires. O sea, Retiro lo tomaron como una prueba. Pero bueno, yo le digo, si me meto en este tema, como a mí me interesa mucho y a usted también, somos gente preocupada, nos vamos a ir por las ramas. Bueno, si Y la vamos gente al caso, Chicago juega en la provincia de Retiro, así que podemos hacer un informe de eso también. perfecto, lo tomamos como una ciudad más del interior, Retiro, increíblemente. Eh, bueno, hoy es 13 de mayo, una fecha antes que nada, este espacio humilde se lo vamos a dedicar a nuestro amigo, compañero, a Diego Yendrulek, porque falleció el viejo, que ya venía enfermo, venía peleándola. Así que lo queremos mucho a Diego, lo queremos mucho, es parte nuestra, del grupo de atracción, de hecho. Y nada, lamentamos mucho la pérdida y también del viejo. Sabemos que en Campana, y esto, los muchachos hinchas de Chicago de Campana que tuvimos la suerte de conocer, también nos hacían saber de lo importante que era la comunidad de Campana. Así que le mandamos un abrazo grande a Diego y a toda la familia. Aprovechamos, dedicado para, Sí, para él. un saludo a Diego que se hace querer, porque tiene una personalidad bastante particular, ¿no? Que es un tipo muy afectivo y con un perfil bastante bajo, ¿no? Porque podría ser un Sí. poco más egocentrista en las redes y no lo es. Y bueno, con la humildad que lo caracteriza y con gestos que realmente son muy valiosos, yo también me sumo, como lo hizo todo el grupo de Atracción Berlinera, al saludo afectuoso para él. 13 de mayo, hoy se cumplen 4 años del asesinato de Rodrigo Espíndola. Después vamos a hacer alguna referencia, que tuvimos la suerte de conocerlo. Yo creo que la mejor referencia la hicieron acá Gonzalo Vivas, Chucky Balduciel, hablando de lo que significaba Rodrigo Espíndola para ellos, como persona, como dijo en algún momento el Chucky, y Gonzalo, no parecía de esta tierra, de lo buena gente que era. Y bueno, le sacaron la vida, lamentablemente, hace 4 años, y
nada, el recuerdo para él, que lo seguiremos haciendo a lo largo en el transcurso de este espacio. Otra cosa más. Importante, para mí, hace 14 años, y estando en la cancha, también uno vivió un momento de felicidad, porque Chicago era campeón. Y a eso también nos vamos a referir, y Dios mediante con nota incluida. Chicago salía campeón. Eso paradójicamente no significaba un ascenso, ese campeonato de Chicago, en aquella tarde en el Chateau frente a Talleres de Córdoba, pero sí una estrella más a las otras que ya había sumado el equipo, en ese caso dirigido por Rodolfo Mota y el verdinegro de Mataderos. Sí, y vale destacar eso, ¿no? Que no fue algo muy habitual en la historia del club el hecho de coronarse campeón, porque una cosa es ascender y otra cosa es salir campeón, de tener un trofeo, un título, una estrella. Así que un poquito de eso también vamos a hablar en este transcurso. Perfecto. A Mauri le mandamos un saludo, que está ahí en Uruguay, y después me voy a comunicar con él en privado para saludar y contarle alguna cuestión. El Fede, embajador verdinegro en Uruguay. totalmente, un grande, un grosso. Bueno, entonces vamos a empezar insisto, es un homenaje para esa serie. Yo ayer estaba hablando con el cabezón Testa, les cuento a ustedes, no sé si alguno lo sabe o no, será algo. El cabezón Testa se volvió a poner la cinta de capitán de ese grupo. Hoy se armó para, digamos, una cuestión privada del grupo, ya que no hay digamos, un homenaje oficial de parte del club, esto ya es recurrente. Van a hacer un Zoom todos los compañeros, todo el plantel, ahí lo tenemos al Turco Sarif. Yo lo veía al Turco Sarif, el otro día, lo que era el Turco Sarif, en el partido de ida, yo con todo cariño, apareció el Turco, porque a veces se pierde por el partido en el Chateau. Lo que hizo el Turco en el partido de ida no tiene nombre. El segundo tiempo del Turco Sarif, además recordado también acá en estas charlas, fue notable, fundamental para el ascenso. Te aporto un dato, si está escuchando el turco lo debe saber mejor que nadie, que es uno de los dos jugadores que jugó las 19 fechas de ese clausura 2006. Solamente dos jugadores jugaron la totalidad de los partidos del clausura 2006 de la Primera B Nacional. El otro es el Indio Vega. No, el Turco, bueno, sí, fundamental. Eh, Notable. Y vamos a tener acá un compañero. Y yo con el Turco quiero hacer también, dentro de las posibilidades, y está para nosotros en carpeta para poder tener una charla con él. Nos encantaría compartir este momento. Compartir un momento y recordar. Te me está yendo estadístico, pero ha sido fundamental sin dudas el Turco Sarif en ese ascenso de nuevo a Chicago no solamente con un despliegue físico descomunal, sino con un criterio táctico también y un alma terrible. Recuerdo la pelota, no me acuerdo si antes del segundo o tercero de Chicago, en el partido en el partido de ida en cancha de Ferro, cuando recupera esa pelota, no, impresionante. Así que, feliz aniversario, Turco. Nos hicieron felices también ustedes a nosotros. Te me estás perdiendo, compañero. ¿En qué sentido? ¿En la No, señal? me salís como. No, sí, me sale como un zócalo. Pero ahí estás apareciendo otra vez. Ahí estás apareciendo otra vez. Ahí estás. Estás mejor. Ah, yo te Bueno, recibo impecable, con las perfecto. particularidades lógicas de un vivo de Instagram. Claro, ahora estamos bien. Pero qué, a ver, más allá de lo emotivo de los recuerdos, de que esto lo venimos hablando, también digo, este tiempo sirvió para empezar yo creo que se revalorizó el ascenso del 2006 gracias a muchos de nosotros que estamos hablando con los protagonistas, que lo estamos trayendo arriba de la mesa, a la gente, muchos chicos jóvenes que están viviendo, vuelven a vivir. El segundo gol. Tremendo, tremendo. No, esa recuperación de Bocha fue un gol, olvídate, Turco. Fue un ascenso, casi. Entonces lo que quería decir era esto, que hay una revalorización de ese
yo digo, de ese equipo heroico, de ese ascenso épico. Entonces, por eso, nuestro homenaje tiene que ver también con ese respaldo que vos tenés para charlar en número de lo que era ese equipo, ¿no? Bueno, si vamos en escalas, para mencionar los equipos que han salido campeones en Chicago, son solamente 6. Así que, mirá, son 6 de 108 años de vida. Para repasar, no me voy a meter en detalle de cada uno de los torneos. El primero en 1930 de la Primera B, que fue un ascenso a Primera División. El segundo en la historia del club. En esa ocasión fue la primera en la que se consagró campeón. En la vieja cancha de River, de Alvear y Tagle, donde está hoy Canal 7, Chicago le ganaba un partido trascendental al Boys. Luego, 3 años después, viene el torneo, la Copa Nacional, ¿no? La Copa Competencia de 1933, que se la gana en la final a Banfield, en la vieja cancha de Almagro, en Parque Chas. Luego viene la tercera división de Pero pará, 1940. es una estrella legal, aclaremos esto porque está, digamos, una estrella que ya está autenticada, esa la de 1933, en primera Es división. historia, Nacho. Cuando Chicago se Sí. consagra campeón en 1930, Argentina era subcampeón del mundo. Entonces no empecemos con si valió o no. O sea, es parte de la historia. No, está totalmente autenticada. Está perfecto que lo marques. Bueno, en Seguimos en Copa. 1940 se consagra campeón de tercera división con la particularidad que fue el primer partido jugado en el estadio actual de Chicago, aquel 27 de octubre de 1940. Luego ya lo más conocido, el de 1981, cuando empata contra Español en la última fecha, ya venía con el ascenso consumado, pero lograba el campeonato en la última fecha, también jugado como local. Luego viene este torneo de 2006, que ya estaremos ampliando en detalles, con algunas cositas más. Y el último torneo que Chicago se consagra campeón, el primero en una tabla, fue en la B Metropolitana 2013-2014, con el famoso equipo de Pablo Guede y el Barcelona de la B, ¿no? Toda esa cuestión que trascendió el mundo Chicago. Así que, bueno, esos son los Digamos 6 campeonatos en los cuales Chicago se consagró campeón. Después ascendió bueno, 11 veces, pero eso es otra cosa. esa es otra cosa. Yo quiero decir esto, en 1940 era muy chiquito, no recuerdo. En el 81, bueno, Chicago asciende frente a Estudiantes de Buenos Aires, esto lo decimos, bueno, asciende con aquel penal de Franceschini, ahí se asegura el ascenso. No Claro. se asegura el campeonato, ascendió a los dos primeros y después se consagra campeón, como vos bien marcaste, frente a Español, la última fecha en Mataderos, dejando en Que segundo lugar a Quilmes. los jugadores recuerdan que una vez que se consumió el ascenso, le pedían el campeonato a los jugadores, no se conformaban con el ascenso. Así que No, también cabe destacar eso. Bueno, ya para meternos de lleno con el sí, 2006, hay sí, rachas que sí. todavía se mantienen vigentes de ese torneo. Pará, yo siempre te digo lo mismo. Paremos, hagamos una pausa acá. Vos decís que desde ese 2006 hasta el día de la fecha hay marcas que no se superaron. Tal cual. Primero, la mayor cantidad de partidos invictos, no importa de dónde comienza, sin perder, ¿no? Que ese equipo arrastraba, terminó siendo campeón sin perder en las últimas 14 fechas, sumado al Sí, empate en la primera final contra Godoy Cruz. Ahí ya tenés 15 partidos. 15 Todavía no partidos. se, no se igualó eso en campeonatos de segunda división. Mirá que Chicago después tuvo participaciones, pero no se logró equiparar esa cifra. Que venías, o sea, para buscar una racha similar, justamente desde el 81, cuando Chicago empieza el torneo, ya arrastrando un invicto del torneo anterior de 1980, que llega a 14 partidos sin perder. Que viene la derrota contra Estudiantes de Caseros por 3-0 allá en el 3 Ciudad a de 0. Caseros. Sí, señor. Ahí empieza una pequeña, ¿no? Ahí empiezan las dudas de siempre, ¿no? Empezaban en esa época. Sí. Así que fíjate, ¿no? Ahí tenés dos rachas de 14 partidos invicto en un torneo, son dos equipos que ascendieron. Es muy difícil encontrar rachas así. Y con un detalle particular. Este torneo no comenzó en 2006, comenzó en No, 2005, ¿no? En diciembre, porque se había jugado el torneo completo de la Apertura 2005 y la primera fecha
inmediatamente. Y acá, como dato curioso, hay 4 jugadores que se pueden decir que salieron campeones, pero que no jugaron un solo minuto en 2006, ni siquiera estuvieron en el plantel. Caso Víctor Soto, caso Cristian Sí. Guaymas, Diego Cochas y un pibe del club que todos lo conocemos muy bien, estoy hablando de Héctor Sanabria. Mirá vos, sí. Diego Cochas, que le había traído el Checho Batista, Defensores de Belgrano, eh, y no participó. Esos Después, 4 jugadores no estuvieron en ningún otro de los restantes del 2006, porque desaparecieron del plantel, fueron a otro lado, y después también en esa primera fecha estuvo Rodrigo Pepe en el banco de suplentes, que después no fue tenido en cuenta en todo el clausura. Eso como dato anecdótico, que también cabe destacar que los técnicos de ese partido eran la dupla Vega Traverso, así que no es que tuvo un solo técnico durante todo ese campeonato. Es una particularidad y una desprolijidad más de tantas que tuvo el fútbol argentino, ¿no? o sea, totalmente, y bueno, sí, en Defe la rompía. Cochas y Comba, me acuerdo, ahí estaba Javi Silva, Saludos, que Javi. se ocupa siempre de la categoría menor del fútbol argentino con mucho profesionalismo sobre la D. Pero bueno, este equipo era así, digo, más allá de lo que transmitía, ¿no? De que daba la sensación. Y el otro día lo veíamos, cuando daba la repetición en Teis Sport, que muchos chicos, y yo dije, yo no voy a aflojar, digo, ya está, estuve en la cancha, lo vi un par de veces, y otra vez. Es imposible, ¿no? O sea, ese equipo tenía la capacidad de emocionar. Entonces, hay equipos que tienen la capacidad de ganar, sí. Ese equipo tenía la capacidad de ganar y tenía la capacidad de emocionar, de conmover. No es algo habitual. No es algo habitual que se encuentre en el fútbol. Mira Juanpi Francia también, los colegas, compañeros que se van sumando. Yo les quiero decir algo. Nosotros empezamos este espacio, tenemos un cronograma, acá lo tenemos al tipo que más sabe de estadística, yo diría ya de la Argentina, Marco Castro, y decir también que esto también es un espacio libre que si pinta algo en el momento se hace, tenemos programado. Yo les cuento lo que tenemos programado. A Marco Castro, hoy vuelve nuestro productor Sergio Scaltriti, vamos a tener la columna de Ale Gagiulo, y tenemos una nota en principio pactada con uno de los futbolistas campeones en aquel 2006 también importante para el grupo para charlar un rato con él. A partir de ahí es lo que surja. Podemos terminar ahí o a lo mejor si pinta otra cosa la estaremos disfrutando. Bueno, Eh, mira, otro detalle curioso de un equipo campeón, ¿no? Paradójicamente es que empezó derrotado en las primeras 3 fechas. Es algo atípico, ¿no? Y en toda la historia de las temporadas de Chicago, estamos hablando de 72 temporadas en segunda división, solamente 5 veces ocurrió eso. La última fue de un equipo campeón. o sea, ese equipo, ¿podemos recordar los 3 partidos que perdió? Sí, bueno, la primera fecha que fue con el Porvenir, que se jugó en diciembre de 2005, Perfecto. luego el estreno en 2006, aquella goleada histórica de Defensa y Justicia 6-2, Que a y muchos se la les llenó el culo tercera de fecha, preguntas. sí, 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 y la tercera fecha contra Huracán de Tres Arroyos en Mataderos por 2-1. Esas son las 3 derrotas al hilo que arrastraba este equipo, que después golea a Ferro 5-1 y vuelve a perder con Godoy Cruz. O sea que de las primeras 5 fechas, Chicago perdió 4 partidos. A partir de ahí viene este invicto que marcábamos antes. Por eso siempre hablamos que el partido con Unión, cuando ya estaban por... lo mismo digo, esto comprueba, por eso te preguntaba, que acá no hubo un proyecto, esto tuvo que ver con un grupo, con un cuerpo técnico, que iba a ser Es todo despedido, mérito de los jugadores, todo. Rodolfo Mota iba a ser despedido en el partido contra Unión, de hecho Chicago perdía 1-0, después le da vuelta, y a partir de ahí, bueno, empieza la racha, pero partido Huracán de Tres Arroyos, ya Rodolfo Mota estaba en la picota, eh, y después el equipo que heredamos, aquella frase, el equipo que heredaron fue el que consiguió uno de los ascensos históricos de Nueva Chicago. Me Así que voy con vale el detalle. muchísimo. Sí, Me voy con el detalle de ese partido, aquel 3-1 contra Unión, que venía perdiendo
O sea, el gol de Unión fue a los 32 del segundo tiempo. Claro, bueno. Eso te marca que había Sí, muy pocos minutos para dar vuelta a la historia. Y ahí es por donde viene esto, la anécdota tuya. claro, ahí se suman las anécdotas. Ahí baja el vicepresidente de ese entonces, el señor Ribeiro, que si no hubiera hecho tanto daño, yo creo que hubiera sido un personaje pintoresco. Bajaba a la platea, iba rumbo al vestuario a despedir, y esto sí no me lo contó nadie, lo veíamos, iba a despedir a Rodolfo Mota, porque nadie pensaba que ese equipo podía dar vuelta, no el torneo, nadie pensaba que ese equipo podía dar vuelta ese partido de los dirigentes. Entonces, bueno, a partir de ahí se da esa situación, ¿no? Sí, recordemos que Chicago estaba comprometido con el descenso, que si los dirigentes de turno vendieron como que estaba en los planes salir campeón es una falacia absoluta. Así que bueno, con respecto a ese partido, Emiliano Pérez. A los 43 del segundo tiempo, Christian Worley que da vuelta el partido y en tiempo adicional, César Carranza estampa el 3-1 definitivo. Totalmente, no. Para mí, bueno, un partido bisagra en la historia de Chicago, pues, no solamente en ese campeonato. Porque gracias a Emiliano Pérez y gracias a que se dio vuelta ese partido, después se consigue uno de los títulos que hemos disfrutado más, ¿no? Épico. Y yo digo que del ascenso, fue uno de los títulos más antológicos de la historia del ascenso, sin dudas. Ese partido esa final o ese ascenso de Nueva Chicago allá por el 2006. Con título. Sí, sin lugar a dudas, porque a medida que Chicago iba y ahora hablo más a memoria que al dato duro, porque creo que Chicago nunca había alcanzado la cima del campeonato. O sea, terminó siendo campeón en la última fecha, pasando a Talleres y empatando con Belgrano hasta en diferencia de gol. Pero después nunca había sido puntero. Sí, de manera circunstancial, en el transcurso de las fechas, pero cuando se cerraban cada una de las jornadas, Chicago quedaba por debajo del puntero. Sí, y bueno, con una particularidad que después vamos a seguir contando, que es anécdota en el Chateau, emocionante, por cierto, porque Chicago estaba peleando el campeonato y si no salía campeón, no clasificaba ni siquiera reducido, era campeón o nada. Vos imaginate ese equipo al límite, pero nada, la verdad que un honor, un privilegio haber sido testigo de esos logros de Nueva Chicago, sin duda. En la apertura 2005, Chicago finaliza 17º. Y a su vez venía del clausura 2005 en una posición similar. Lo que hacía más o menos que no esté tan con la soga al cuello fue el tercer puesto en el apertura 2004 que dirigió Ricardo Reza, porque después venían esas dos campañas flojas. Seguro, y se complicaba. Pero nada, felices de poder también haber charlado con varios protagonistas, con tipos que hoy ellos también yo creo que empiezan a revivir un montón y empiezan a tomar dimensión a medida que pasa el tiempo de sus logros, sin ninguna duda. Bueno, mira, para repasar un poco de aquellos partidos Por épicos, favor, tenemos, mencionábamos el 5-1 contra Ferro, ¿sí? aquella goleada que parece como salida de contexto, ¿no? De aquellas 3 derrotas consecutivas y la posterior contra Godoy Cruz, con un Rodrigo Astudillo que marcó varios goles. En ese clausura marcó 4 goles. Eh, digamos que venían siendo repartidos los goleadores con Lucas Claro. Simón, con Federico No, Higuaín, después aparece Lucas Simón, una bestialidad. Le claro. saca un punto, Y algo una punta que llamativo, era importante para el equipo. sí, algo llamativo a Astudillo, que marcó un doblete en aquel 5-1 contra Ferro en Caballito, es que tenía un promedio de gol alto en relación a minutos jugados. Y que es llamativo que después no haya continuado en primera división y se haya contratado, no sé, a jugadores como Fischer, que también venía de ser goleador en primera división, y apostar Pero por eso Edgardo Simovic, ¿no? Que no lo conocía nadie. Esas cosas tiene Chicago, en vez de quedarse con lo seguro, con lo que rindió, ir a probar cosas que ¿Vos sabés la historia de a veces no tienen Simovic? sentido. ¿Vos sabés lo que era hace 14 años? Lo que Chicago fue pionero en eso. A Simovic lo contrataron por internet. Hace 14 años estoy hablando, ¿eh? No ahora. Ahora te venden paquete por todos lados. Pero sí, sin duda. Pero ese es sería entrar en otro capítulo
que fue el desmembramiento de ese plantel innecesario. Por lo menos para el club era innecesario. Bueno, mira, de aquella goleada contra Ferro, venía ganando 1-0 con un gol de Astudillo y lo empata transitoriamente el Pupi Salmerón, que es un jugador bastante querido por la gente de Chicago, pese a que nunca jugó en el club. Bueno, quiero decir que particularmente con el Pupi Salmerón tenemos una relación bárbara. Él es muy respetuoso de Chicago, creo que es una cuenta pendiente de él haber jugado en Chicago. Él tiene una gran admiración por Cristian Gómez, y él tuvo un gesto, recordemos, si no me equivoco, un Chicago Ferro, cuando se tira una botella de la tribuna, y el asistente se le iba a entregar al árbitro, eso podía haber generado una sanción para Chicago. El Pupi Salmerón le saca la botella al asistente y la tira al costado atrás de los carteles. Un gesto que a nosotros nos hizo ganar, si le teníamos respeto, mucho más respeto al Pupi Salmerón. Así que nos sacamos el sombrero con ese tipo de futbolistas del ascenso que el fútbol te da la posibilidad de conocer. ¿Sabes que no recuerdo si fue en 2008 ya con la sanción a Cuestas? ¿Sabes que me parece que debe andar por ahí? Si no, fue más adelante, pero estoy casi seguro que fue en 2008. Pero siempre tuvo gestos de respeto hacia Chicago, sin dudas, el Pupi Salmerón. Así que nada, tiene nuestro respeto también. Medio que te estoy perdiendo, Nacho. Así, yo te estoy perdiendo a vos. Yo me veo bien. Pero bueno, Castro, vamos Recién se me redondeando puso así. la pantalla negra. ¿Nombramos a alguien? No. No. Escúcheme Y hay una cosa. jugadores por nombrar, ¿no? Que vinieron después No, de lo que desperdiciaron, ¿no? Una oportunidad única. Escúchame una cosa. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Vamos redondeando porque está bueno y yo sé que aparte tenés que seguir laburando. Así que nada, este homenaje en números, recordando a este histórico equipo que, insisto, vamos a tener un protagonista. Le digo a la gente que se va enganchando que además vamos a compartir un rato, Dios mediante, está arreglado porque también está laburando, es todo virtual, él labura como entrenador en otro club, entonces si los tiempos dan, está pautado para cerca de las 20 tener la posibilidad de charlar con uno de los protagonistas del 2006 que todavía no ha pasado por acá por este Instagram. Bueno, mira, un dato curioso con respecto a los arbitrajes y las sanciones, que tuvo 7 expulsados, la mayoría sobre el final del torneo, más 4 tarjetas rojas más en las 4 finales que jugó, o sea, tuvo un promedio de 1 roja por final, que fue dirigido por 16 árbitros diferentes. O sea, ningún colegiado, como se le dice en España, arbitró a Chicago más de 2 veces. Los que repitieron más de una vez son Alejandro Toya, entre otros, y con la particularidad de que Horacio Elizondo fue el que fue el árbitro de aquel partido ante Talleres, que terminó después dirigiendo en la Copa Mundial. ¿Sabés? Pero fue una excepción. Elizondo, antes del Mundial 2006, que haya dirigido Chicago Talleres de Córdoba fue por un pedido del Tarta Romero, que no fue un pedido muy sutil a Julio Grondona, a partir de la confianza que tenía con Julio Grondona. Le decimos a los más jóvenes, el Tarta Romero fue un dirigente histórico de Chicago, de los pocos tipos que le podían patear la puerta a Julio Grondona y decirle: Julio, ¿qué hiciste? ¿Qué me mandaste? ¿El Lunati? Bueno, entonces Elizondo no hay. Pero Elizondo te garantizaba que no te bombeen. Eso era mucho ya. Bueno, y para cerrar, los protagonistas de aquel Clausura 2006 con más presencias, te decía, ¿no? El Indio Vega y el turco Merzarif con 19, el Oso Sigali con 18, al igual que el Pipa Higuaín, con 16 Cristian Sermatén, que jugó 15 como suplente, con ese detalle, con esa particularidad. Muy importante Serma, en ese equipo. Sí. Todos los partidos que fue suplente, en todos ingresó en ese Clausura. La única vez que estuvo como alternativa y no ingresó fue ya en finales. Pero mira, si está el Turco Sarif ahí, no nos va a dejar mentir.
como cualquiera de los muchachos, y esto lo hablamos varias veces. Era un complemento. A veces se confunde los 11 iniciales, ser titulares, con ser parte de un equipo y de un plan de juego. Y Sermater era parte de un plan de juego. En un equipo tan vertiginoso, Christian Sermater era el tipo que ponía la pausa, tan necesaria para cerrar partidos. Fue muy importante Sermater. Sí, en partidos muy, muy picantes. Caso aquel 2-1 épico contra Huracán en el Ducó, por citar algunos. Ser Y a pesar de ser un habilidoso, porque tenía un venía carácter. jugando con inferioridad numérica. ¿Sí? Bueno, ¿usted está bien de señal? Sí, 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 más o menos, pero bueno, ya para... No, igual salió bien, está perfecto los datos, impecables. Después, bueno, para cerrar, datos anecdóticos, jugadores que no sumaron minutos, el uruguayo Villazán, por ejemplo, Facundo Perdón, Talín, mirá eh, el tipo Sarito. sí, Dijeron que totalmente. era, asienten, y fueron compañeros. Mirá, el otro día miraba videos de Chicago, aquel Sí, partido del 96 contra Argentinos Juniors, el 3-0 famoso, sí. Sermatén jugó para Argentinos ese día. No, San Martín era un exquisito, pero había que meter, metía. Sí, sí, con mucha trayectoria. No, acá dice todo el plantel. Por eso digo, a veces hay jugadores que quedan en el camino, eh, pero era un plan de. Yo siempre digo, no hablo un plan de club porque la verdad que no lo fue, pero sí era un plan de juego. Había un plan de juego que incluía no solamente a los 11 iniciales, sino al grupo. Todos, en alguna parte, eran parte de un engranaje que funcionaba, que latía como un corazón. Era una cosa de loco ese equipo. Eh, Así que Castro, nada, es excelente. Nada, lo que estamos recordando, vos le ponés números eh, a las vivencias. Yo siempre digo, vos le ponés números, le ponés estadística a las vivencias. Por eso tienen alma los números que vos ponés, porque tienen que ver, no son fríos números tirados al azar, sino tienen que ver con lo que uno está hablando. Bueno, es un lindo espacio este, ¿no? Para recordar esa hazaña épica, que yo creo que va a ser difícil no, no digo de igualar porque es odioso comparar torneos, pero sino de vivir algo Sí, similar. Me parece que estamos muy lejos de eso, así que está bueno disfrutarlo y aprovechar las fechas para conmemorar a aquellos tipos que hicieron gloria con la camiseta verde y negra. Así que bueno, eh, le doy el espacio a otro bueno, mira, compañero para que sigan con el transcurso del vivo. bueno, con un excelente laburo como siempre, este complemento que tengo con el señor Castro. Decir que, bueno, si podés cerrar con algún saludo para alguno de tus seguidores, de tus fans. Eh, Bueno, tengo muchos compañeros de cursada, así que aprovecho y le mando un saludo a Hernán, que está ahí, a Flor, que la había visto por ahí, eh, a Claudio, y bueno, que es difícil cursar de manera online, pero con ellos es más sencillo, ¿no? Porque sería un poco más tedioso si, si no tuviese compañeros de esa calidad, así que un saludo para todos ellos. Perfecto. ¿Algún otro saludo? No. No, no, no. Reitero la condolencia y el saludo afectuoso para Diego, así que nada, me despido con eso. Bueno, un abrazo grande para Dieguito. Y lo vamos a hacer durante todo este vivo. Excelente, Castro. Después, seguramente, nuestro compañero Agustín Muñoz estará subiendo o bajando a YouTube este programa para poder revivirlo. Así que me despido. Ahí del Turco, mirá, muy buen laburo. Mirá qué No, lindo. un grosso, un Qué grosso, un lindo. grosso. Chao. Nos reencontramos, Marquito. Excelente. Estos son, ¿no? Como siempre digo, a mí me encanta colgarme este tipo de medallas. De encontrar compañeros que van evolucionando, van creciendo, como en este caso Castro, eh, y que hoy tengan vida propia y que no tengan techo como profesionales, porque la verdad no tienen techos como profesionales.
recordando y homenajeando a aquel gran equipo campeón del 2006 que después, o sea, semanas después lograría el ascenso. Estamos en una fecha de efemérides, mayo, en un mes de efemérides para Chicago. Se han dado muchos logros en distintos años. Y bueno, vamos a ir recordándolo, aunque lo venimos haciendo. De hecho, este espacio se generó para eso, ¿no? Para recordar parte de nuestra historia. Está Adrián Rocino que dice estadístico un animal. Estoy esperando que se sumen mis compañeros. También estamos esperando la confirmación de la nota para compartir, que no quiero anunciar porque, lógicamente, a lo mejor hay algún inconveniente, no se da, pero está cerrada, hay muy buena predisposición para acomodar los tiempos. Y recuerdo aquel partido frente a Talleres de Córdoba, recuerdo que estábamos todos pendientes, lo transmitimos con Emiliano Lentini, está ese Bataglia también por ahí, que va a estar seguramente compartiendo también parte del equipo de Atracción Verde y Negra de ese entonces, de la transmisión y del programa. Y estábamos todos pendientes de Belgrano, la diferencia de gol, y que Talleres no empatara, y después siempre tenemos esa imagen de los últimos minutos, donde Talleres atacaba, un Talleres que hizo mucha fuerza, Talleres atacaba y su gente ya a esa altura no le alcanzaba, y un gol de Talleres significaba que Belgrano saliera campeón. Entonces a partir de ese momento nos empezamos a sentir campeones todos. Fue muy emocionante haber estado también en ese partido. Para mí no es un tema menor esa estrella, ese campeonato, así que excelente. Le digo Bataglia, mientras antes de saludar a nuestro productor, le digo Bataglia, a Ezequiel, tenemos ahí, estamos ordenaditos, después lo tenemos a Legagiulo, y después tenemos nota con algún jugador, y me encantaría cerrar con Bataglia, y si es que lo dejan, pide permiso, por eso le digo, para que pida autorización pertinente. Scaltriti, ¿cómo le va? Qué gusto verlo y escucharlo, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho, ¿cómo va? ¿Bien? Acá andamos. Acá estamos, homenajeando y recordando y saludando en una fecha, por varias razones, muy particular para todos. Sí, la verdad que sí, partidos memorables y se nos viene a la memoria. La otra vez justo también lo volví a ver y lo que jugó el Turco en cancha de Ferro fue impresionante, ¿no? No, tremendo. Fue fundamental, Sí. sin duda. Como el Chiqui, como... Sí, bueno, sí, ¿no? seguro. Un Sí, par. vamos a recordar a todos. Antes que nada quería también mandarle un abrazo al polaco Diego en este momento triste que está viviendo duro por la pérdida de su padre, ¿no? Sí, hay la verdad una cuarentena bastante complicada en algunos Sí, aspectos sí, personales. bastante Vos también complicado. la estás peleando, así que Sí. con tu vieja, así que bueno, hay Sí, que apechugar, otra no sí. queda. Por suerte ya la tengo acá en casa, así que salimos del hospital que No, era es otro riesgo, ¿no? una verdadera alegría entonces, Sí, sí. Sergio. Contame, Sí, Sergio, ¿qué vamos a charlar? Así, sí, dentro de la dinámica de este espacio que vamos y venimos, ¿de qué vamos a charlar? Hace un y te ratito. comento, este año hay elecciones en Nueva Chicago, ¿no? No sé si sabía, Te juro, me había pasado por alto. se lo había pasado por alto, bueno, entonces bueno, recordar, ¿no? En donde se empiezan a tejer diferentes fórmulas, ¿no? Donde el oficialismo, que es Esperanza Verdinegra, todavía no se sabe cuál va a ser el candidato, si Germán Ken o Escabino, ¿no? Todavía están ahí tejiendo, también se nombra a Sergio Ramos, también en la vuelta, así que hay que esperar, ¿no? Estar atento, ¿no? Lo que ya tienen su fórmula es Darío Formato y Alejandro Greco, ya están en su fórmula, ahí ya están ahí los candidatos, ¿no? Y bueno, para el proyecto centenario tenemos también a Carlos Pampillón, pero supuestamente se bajaría y lo dejaría a Armando Sebane como candidato a presidente, pero bueno, ahí se están tejiendo todos los temas, ¿no? También no se sabe si Roberto Vila se presentará o no, también todavía hay tiempo, ¿no? Yo lo único que digo, Sí, conociendo un poco el paño, todavía no me metí de lleno tampoco. no, En realidad en este momento no es prioridad. Lo que no, diría es, para un padrón de socios tan chico como Chicago, sí. 5 candidatos, 4 candidatos, No, no me es, parece un despecho.
una locura total. Y también hay que tener en cuenta que con esta pandemia muchos socios no están pagando la cuota, ¿no? Que se le va a hacer duro Bueno, volver a pagar, yo ¿no? te quiero decir hay muchos socios, socias, gente que verdaderamente y entendiblemente por esta cuestión económica y no porque por falta de voluntad no pueden hacer cumplimiento en Sí, muchos casos. Esto me consta, al pago de la cuota. Esto le puede pasar a cualquiera. Bueno, pasa. Pasa y eso hace que el padrón se achique. exactamente. Y también tenemos el problema de los socios, que muchos van a pagar el polideportivo y no hay información de dónde se puede abonar en otro lado, no se sabe si se puede abonar por internet, no hay información hoy del club para decir, bueno, No, parece que tampoco hay ¿cómo? interés tampoco, ¿no? No, capaz que no, parece que no tienen Deben interés todo- en que la gente pague, pareciera, ¿no? Me da esa impresión, Y ¿no? padrón chico se maneja mejor. Sí, Pero bueno, igual yo si vos me decís, yo tengo que ser sincero, si vos me preguntás a mí, yo todavía no estoy muy esperanzado en nada. Pero bueno, no, no, vamos a ver. seguro. Igual la oposición siempre dice que va, en este momento siempre el estatuto, que van a cambiar el estatuto. Después, cuando capaz son gobierno, como todos se olvidan del estatuto, ¿no? Como estamos siempre hablando con Ale Gagiulo, también eso, del cambio de estatuto, que sería importantísimo, ¿no? En el club. Sería fundamental porque es obsoleto, ¿no? Tenemos el Sí, estatuto de sí, sí, ya 1974. quedó. Sí, Pero bueno, seguramente con el tiempo a lo mejor nos metemos. Yo hoy, por eso, viste que arrancamos con el homenaje, ahí está el Indio Vega, que sí, junto con el Turco Salí, de sí, aquel equipo campeón, fue el que más presencia estuvo, recién lo dijo estadístico en el sí. primer bloque. Y este homenaje a los muchachos, vamos a tener también testimonios, a ese grupo inolvidable. Me quedo más. Ahí está el gran capitán. El gran capitán Testa, te iba a decir, se unió también recién. Se puso otra vez la cinta el capitán, con ¿Sí? ese grupo. Se puso otra vez la cinta, el gran capitán. Así que me encantó abrir con esos muchachos. Después vos estás tocando un tema que no podemos evadir, que tiene que ver con la realidad. Que es así. Por eso, bueno, un poco cómo se va armando esta cuestión, ¿no? Porque sí o sí, a fin de año habrá elecciones. Ahí saludo también a mi hijo que recién se enganchó hace un rato, lo saludo también por acá. Le mandamos un abrazo a Fede también, un abrazo Que grande. también le digo la verdad, en esta pandemia lo he visto una sola vez, ¿m? Donde me ha dado el barbijo. Se No sé hace si... duro esto. Oh, sí, la verdad que es de terror esta cuarentena, Nacho. Muy dura. No, Pensar que todavía el último café, acuérdese, ¿eh? Que fue. sí, vos cantaste el último café, nunca más. Hace 3 meses pasó. Sí, más o menos, sí, Bueno, sí, seguimos así. bueno, para nosotros, Sergio, yo te quiero decir que es una alegría que puedas estar ahí, que esté mejor tu vieja, que nada, nos pone contentos porque sos parte del equipo también. La alegría es mía de poder compartir y dar un momento, una información de nuestro club, ¿no? Vamos a ver cómo en los posteriores meses se sigue el tema de las elecciones. Vamos a estar al tanto y le pasaré alguna información más cuando tenga. ¿Qué le parece? Pero va a ser un placer. Y mientras seguimos en contacto. Así que Perfecto. bueno, Sergio, abrazo grande y en serio, un gustazo volver a verte acá. Y siempre muy amable por todo, ¿eh? Nos Ahí estaba vemos. el señor Sergio Scalfrini que pasaba. Y así vamos recorriendo distintas cuestiones. El productor de Atracción Verde y Negra, Sergio Scalfrini, que dice, ojo al piojo, que no pase el gobierno porque ya Temperley, bueno, no caso un poco ahí lo que decía Rocino, pero bueno, en este momento no es un tema que tenga que ver con este espacio, simplemente queremos recordar y homenajear a los campeones del 2006, lo hicimos ahí en el primer bloque, el recuerdo también en esta fecha a Rulo Espíndola, que a mí siempre me queda esa sensación un día antes haberle querido hacer una nota, justo que tenía que ir porque tenía que hacerse un estudio de la rodilla, esa era la preocupación de Espíndola y le sacaron la vida muy joven, muy joven. Excelente, dicho por sus compañeros. Así que un gran recuerdo para él siempre, y siempre pedimos justicia por Rulo presente. Es un tema que nos ocupó mucho, que los
hasta donde nosotros investigamos había 5 implicados que estaban detenidos, los 5. Hoy, ante esta situación, desconocemos cuál es la situación, pero todavía no había condena, se estaba esperando el juicio oral, pero digamos que los asesinos ya estaban identificados, ¿no? Señor Alejandro Bagiolo, lo saludo, un placer. Usted es nuestro Sermatel, el tipo que pone ahí la pausa justa, que levanta la cabeza y mete el pase ahí de cara al arquero. ¿Cómo le va? ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, acá estamos, yendo y viniendo, ¿viste? Un poco Sí, con distintos temas. bueno, a mí me toca de estar después de Sergio, que nos dio datos de la realidad de hoy del club. Yo te voy a hablar un poquito de ciencia ficción. Bueno, me encanta. En estos momentos se necesita un poco de ficción. Viste que son todos programas en vivo, con Milei de invitado y expertos, viste que te hablan de la economía. Entonces, necesitamos un poco de ficción. Bueno, ahí vamos entonces. No, hilando un poquito de la charla de la semana pasada con el tema del estatuto, eh, que creo que es primordial. Voy a tocar otro tema que yo creo que todo el mundo está de acuerdo que es primordial, que es el fútbol amateur, fútbol juvenil y el fútbol infantil en Chicago. Ahora, es primordial y va a empezar a ser mucho más primordial a partir de cuando esto se reanude. Es totalmente clave, siempre fue clave y ahora va a ser fundamental, es decir, vital. Es decir, para Yo poder vivir, empezaba la semana dando un equipo. sí, Empezaba sí, un equipo representativo, inicial, donde la mayoría eran futbolistas surgidos del club. sí, estamos tocando un aniversario también donde el logro también lo han hecho muchos jugadores surgidos del club. Sí, estamos hablando de Vega, de Sigali, parte de ese gran plantel, que tenía digamos, una química justa. Sí, Después lo demás, Nico Nico Sánchez, Sánchez, Simón, Barreña. que también jugó el último partido. Bueno, tenemos futbolistas y casi siempre, si en los logros tenés que tener experiencia, conocedor de la categoría y sentido de pertenencia, que ese equipo lo Totalmente. tenía todos los ingredientes. Sí, sí, sí. Es como dije, yo tenía vértigo, tenía épica, tenía resultado. Es decir, todo lo que un hincha puede soñar lo tenía el equipo ese. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero, digamos, cuando vos decís, me voy a referir un poco a fútbol amateur, puntualmente a qué, Ale. ¿A qué? Bueno, estamos hablando de que va a ser vital. Es decir, que el club siempre, las entradas que tiene son por venta de jugadores, digamos, donde puede hacer una diferencia, aunque Chicago no ha sido, digamos, modelo de supervivencia por venta de jugadores, pues la verdad, últimamente, primero no vendemos y segundo que todos los jugadores mal vendidos, con partes de pase que después no se ven nunca, futura, es Si vos me decir, decís, largás patrimonio y ganás algo, pero Chicago ha largado patrimonio, ha nutrido al fútbol de muchos valores y digamos, no se ha visto reflejado en la economía del club, no, ni en obra, menos todavía. seguro. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Es exacto, bueno, entre tantas otras cosas. Por eso sí estamos todos de acuerdo de que es algo que tiene que ser primordial, vital, es que si se va a tocar en algún momento el estatuto, yo creo que es fundamental también poner las bases en cuál va a ser la política del club en ese aspecto. ¿A qué me refiero política? Es que yo creo que tiene que trascender el gobierno de turno, porque si hoy Chicago tiene mandatos de 3 años, lo cual para hacer un proyecto serio de fútbol amateur es imposible si no hay continuidad.
seguro. Habría que tener digamos, un punto en común o varios puntos en común que vayan más allá del eventual presidente o la eventual comisión directiva. Totalmente. Y en eso yo creo que tendría que ser algo que, de tratarse no solo por el oficialismo, sino por las otras fuerzas políticas, es decir, tener un cuerpo de asesores en los cuales bajar una línea de juego del club, digamos, ¿a qué jugamos? Porque hemos vivido nosotros mucho tiempo, es decir, una continuidad muy, muy buena, en la cual hemos hecho usufructo cuando tuvimos la seguidilla de cuando estuvo eh, Ojeda Pérez, también Sí. estuvo, después lo sucedió Ventrón, que con su impronta tuvo una continuidad. Fue, Más allá del descreimiento en ese momento, creo que también siguió una continuidad de laburo. sí, sí, totalmente con un cuerpo técnico como en su momento fue el Gallego Pérez y el Fruta Marcelo. Sí, ni hablar. Bueno, y después vino Hasta la en una coordinación. exacto, y después vino la revolución. Y después de la revolución vino el acabose. Pero no por culpa de la revolución, sino que Bueno, pará, cuando hace referencia a la revolución, hace referencia a la aparición de Pablo Guede, por ejemplo. sí, pero no es culpa de Guede, obviamente. No, ni hablar. Guede puso una manera de jugar, una manera de trabajar en las cuales era muy buena, pero no tuvo continuidad y después lo único que tuvo fue parches, sobre parches y se perdió sobre todo lo que fue la inversión en fútbol amateur, porque A ver, si Guede hubiera sido un medicamento, una medicina, lo que tuvimos después fueron algunos genéricos, ¿no? Algunos no, genéricos que no causaron el mismo efecto. no, ojalá hubiesen sido genéricos. Yo creo que han sido placebos en los cuales no, hicieron mal encima, pero Imitadores, bueno. imitadores, pero además siempre la culpa es dirigencial en ese aspecto, porque si, y lo hemos visto, directores técnicos estuvieron 6, 7 meses sin cobrar, ¿qué pretendes? No, No, es después te imposible. hablan de proyectos, de bajada de línea, ¿de qué? Por eso digo, eh, de tratar de hacer un cuerpo colegiado dentro del club, en que deportivo y dirigencial, en los cuales vos planteas también la manera de que pueda administrarse eso y tenga los recursos necesarios para que surjan jugadores. No estoy hablando de una cosa que estoy inventando yo. Son cosas que en otros clubes se hacen Sí. y con los resultados a la vista. Y que no hay otro camino, aparte. No hay otro camino. El otro día, en una charla con el profe Sánchez, eh, la verdad que la pasamos bárbaro, hablábamos de eso, ¿no? Y esto lo charlamos también. Yo siempre digo, cuando a Vélez le fue mal, cuando Vélez hace 2 años estuvo a punto muy cerca de irse a la B, Vélez, mal o bien, se iba a la B con una camada de jugadores que no le rindieron. No por condiciones, sino por descerebrados, por Sí. falta de profesionalismo. Quiero decir esto. Hoy por hoy, digamos, lo que tendría que modificar Chicago es eso. No que te pase, llegar a la situación que llegamos en este torneo con 20, con 15 tipos foráneos que la verdad en muchos aspectos dejaban muchísimo que desear. Digo, uno tiene que sostener y hacer crecer el patrimonio a partir de lo que es su capital, que son las inferiores, sin ninguna duda. Y Pero, ninguna otra disciplina, ni ninguna otra cuestión te va a dejar el dinero que te va a dejar el fútbol, que después bien administrado, insisto con esto y machaco con esta situación, puede generar que el club crezca. es política del club. Si esta gente llegó como llegó, digamos, los jugadores, cuerpos técnicos, hemos perdido un montón de sentido de pertenencia en un montón de cosas,
es por falta de política en el club o una política errónea del club. Tampoco seamos sonsos que esto es una casualidad o un mal manejo de gente que no sabe. No, démosle la posibilidad que sea una política también llegar a esto. A beneficio del club, obviamente no. No, sí, esto queda claro. Por eso también es llamativo, como no es llamativo que se esté achicando el padrón, porque hay situaciones que tienen que ver con momentos muy difíciles de muchos socios y socias de Chicago y el padrón se sigue achicando y la falta de interés como para que no se pierda ese padrón, ¿no? En un año eleccionario también. Sí, y en el divide y reinarás también. Porque no hay que ser sonso en el aspecto ese también. Pero bueno, son temas, me encanta, porque es un poco la esencia de lo que estamos hablando, insisto, con este repaso para la gente que se va enganchando y con lo que va a venir. Tuvimos a Marquitos, hicimos hablando y homenajeando, el homenaje va a seguir porque vamos a tener un testimonio, homenajeando a los campeones del 2006, después lo tuvimos a Sergio Scaltritti, marcándonos un poquito el escenario incipiente, diría yo, de lo que es este año electoral en Chicago, y ahora nos pegamos con vos hablando un poco de lo que tiene que ver con el fútbol amateur y lo que va a ser el futuro de Chicago y de muchos clubes, sobre todo el ascenso de esta categoría y en general, que se van a tener que nutrir de futbolistas de la cantera. Esto no hay opción, ya no hay proyecto, no queda otra. Sí, no hay otra opción. Y espero que este tema que toco yo de ciencia ficción al menos tenga algo de Asimov, que algo anticipó y se cumplió. Esto esperemos que se cumpla algo. Es nuestro deseo. Por eso ese equipo que se me ocurrió a mí, que yo dije, no sé si es dato u opinión, allá el día lunes, como un posible, en una posible reanudación. Y a eso agregarle algún jugador de experiencia, no mucho más. Sí, algún jugador de experiencia, una subcomisión de fútbol y un técnico que esté acorde a ese equipo, ¿no? Sí, me da la sensación de que a lo mejor Omar Labruna es un entrenador que se maneja mucho más con profesionales que con futbolistas. Y no es culpa de él, lo que estoy diciendo no es una crítica, es una manera. Me parece que Chicago va a tener que presentar otro perfil. La sensación. Si vos tenés un gran director de orquesta que está cuerda y vos tenés todo trompetista. No, por eso. Yo creo que vamos a tener que evaluar también o replantearnos también cuál es el perfil del futuro entrenador cuando esto, entre comillas, se normalice. Por eso hablo de una subcomisión de fútbol que sepa y que esté viendo lo que nosotros vemos. ¿De qué? ¿Subcomisión de qué? De fútbol profesional. Mami. Y bueno, eso estoy hablando de... Y bueno, entonces no le pidamos peras al olmo. No, ni hablar. Bueno, dale, querido. Bueno, Nacho. Como siempre, la palabra justa, un tema interesante y que iremos desarrollando. Estatuto, fútbol amateur, tema que no vamos a dejar de lado en este espacio o cuando volvamos nos normalicemos nosotros también. Bueno, esperemos que podamos en algún momento normalizarnos en un montón de cosas. Esperemos. Ale, un placer como siempre. Señores, ahí estaba Alejandro. Y estamos haciendo así, dinámicos, un ida y vuelta con todos los compañeros que van pasando por este espacio, aquí en el vivo de Instagram de Atracción Brinera, insisto, el repaso. Y nos queda nada más esperar, ahí está Alfredo Sigali, que también, el padre de Osito, hemos compartido tantas cosas con Alfredo, ahí está Mauro Ruggero, un placer Alfredo que estés ahí, Mauro, ahí incondicional. A veces cuando Mauro está haciendo algún vivo me engancho también. Ahí habla justo de lo que estamos hablando de Héctor Ventrón y de la continuidad del laburo que había hecho Ventrón en las inferiores de Chicago. Yo creo que vamos a tratar de redondear hasta las 20. Después de las 20, lo que tenemos pensado y proyectado nos queda, mirá, tengo el reloj mental, 25 segundos. Después de las 20, la idea es estar hablando, vamos a charlar con un protagonista de aquel Chicago campeón 2006. Ya arreglamos con él, está terminando una charla
porque es entrenador, y nos vamos a compartir un rato con él para seguir recordando a aquel equipo campeón. Ya enseguida salimos. Otra vez acá estamos. Ya vamos a estar con un querido compañero. Mientras estamos tratando también de confirmar esta charla que teníamos programada, recordando a los campeones, que yo les digo, se nos complica un poco con el horario porque más o menos 20 y 30 para 21, los muchachos que salieron campeones del 2006 van a compartir un Zoom todos juntos. Imagínense, la verdad que lo que uno daría por estar y presenciar esa charla, ¿no? Por eso decía que el Cabezón se puso otra vez la cinta de capitán para charlar un poco con sus compañeros y rememorar aquel plantel. Y no olvidar. A ver si está por ahí, Bataglia, querido. ¿Estás por ahí? ¿Cómo anda, Nachito? ¿Me escuchás? Muy bien. ¿Ahí? 20 y 30 me dice el Cabezón Testa. 20 y 30, un Zoom que yo, mira, me gustaría meter una camarita ahí, estar y ser parte, pero es una cuestión privada del plantel. Van a pasar un momento, van a rememorar el ascenso, el campeonato, perdón, campeonato, no es digamos, el campeonato entre ellos. Y me parece tan saludable ese homenaje que se van a hacer ellos. Así que nada, uno de los tipos integrantes de aquella atracción verdinegra histórico, lo tenemos acá, Ezequiel Bataglia, compañero querido que también, cuénteme, ¿qué te queda, qué vivencia te queda, Bata, de esa experiencia? Y antes que nada, buenas noches. Nada, me queda poco pelo de esa experiencia a comparación de lo que éramos, pero escuchaba de todo un poco cuando empezó el programa y como que empecé a revivir momentos con lo que dijo el Turco, cuando hablaste de Sarmatén, cómo empezó ese campeonato allá en Florencio Varela, esa tarde que nos morimos de calor y que perdimos 6-2 y que sin embargo Mota era el único, no sé si te acordás, el entretiempo que estabas en la cabina, nosotros estábamos en el vestuario, Sí. y Mota lo sacó a los jugadores fuera del vestuario, un vestuario con techo de chapa, nada que ver a la cancha de ahora de defensa, pero ahí yo veía como que era el único que confiaba en ese equipo. Yo la verdad que el primer tiempo, cuando terminó ese partido, no me imaginaba que íbamos a terminar así. Y después a medida que fue avanzando, sí. Pará, vos viviste, porque en ese equipo, nosotros en un equipo que siguió aquel equipo por todo el país, vos lo viviste, bueno, más allá de haber relatado, también eventualmente, con Lentín, sí, en algunos viajes. Nahuel Martín, un equipo de primera. Vos lo vivías del otro lado, cerca del vestuario, cerca de los protagonistas. Y en ese partido me acuerdo perfecto que vos reflejaste muy bien, y de hecho lo veíamos, es una cancha, Defensa y Justicia tenía la cancha todavía bastante precaria. Lo que observábamos era los jugadores devastados después del 6-2 en Varela, de ese equipo que salió campeón y que ascendió, y un Mota que los arengaba, los trataba de levantar. Sí, él y Pablo, ¿no? Que en el partido, cuando nombraste el partido con Unión, que si no me equivoco fue un día de semana, Sí. Fue un vestuario re caliente al final, por más que hayamos ganado ese partido, porque la cabeza del técnico estaba a la orden del día, es la realidad. Y sin embargo, uno también por ese equipo, yo la verdad, a mí me tocó vivir del 2001 en adelante, en el 91 en Entre Ríos, cuando mi viejo me llevó, era muy chico, y la verdad que ese equipo, sí, nosotros cuando a medida que fue avanzando los partidos, y después del partido de Unión sobre todo, empezó a sacar fuerza donde no la tenía. Yo me acuerdo del partido con Huracán, llorando en las cabinas, la verdad que nos echaban jugadores, cuando recién Castro había dicho que también todas las tarjetas rojas que habíamos tenido, y como que se me venía la imagen de Mota todo el tiempo, y también me voy más para atrás, y cuando nosotros seguimos de cerca también la campaña de Batista, cuando armó el selectivo, Sí. Que nosotros decíamos ya de la época de Tito Guerra, ¿por qué no se formaba un selectivo, algo aparte? Y la mayoría de los jugadores que ascendieron en el 2006 salieron de ahí.
y fue la primera vez que vi un capital genuino del club, porque todos esos jugadores quedaron jugando en primera después. Lo único que tuvimos malo fue la dirigencia. Bastante lo que vos marcás, porque no es casualidad. Primero se hizo un selectivo, muy bien decir, por eso estás aportando cosas que de haber vivido ese momento. Un selectivo que de ahí, como decimos, salió la base. Nacho, otra cosa que también te vas a acordar vos, cuando Higuaín debutó en la cancha del Porvenir, que dirigió Batista ese partido, ni Ribeiro ni Filomeno querían a Higuaín, que después terminó siendo una de las figuras del equipo. Bueno, a ver, vamos a Huracán de Tres Arroyos. Que yo siempre digo que Huracán de Tres Arroyos, haber sido testigo de las frases que escuché, con el grabador en la mano, siempre me voy a reprochar no haber apretado play rec en ese momento, cuando Chicago perdía en esas 3 fechas que marcaba Castro, en esas primeras 3 derrotas, cuando las frases que se escuchaban en el vestuario de parte de los dirigentes de ese momento, fue el equipo que heredamos. Claro. Ellos no querían prácticamente ese plantel, decían, nos salvamos del descenso y después vamos a armar el equipo que queremos nosotros. Sí. Era así, era esa la idea. Sí, y después, bueno, después terminó pasando lo que pasó. Nosotros después, la gente capaz que se queda con el ascenso, nosotros no la pasamos bien después de ese ascenso, en la cancha de Argentinos, cuando descendimos con los Andes, por decir lo que dijimos en ese momento, incluso cuando ascendimos, nos comimos un montón de aprietes, que eso después lo pudimos decir de mucho tiempo, ese partido. Es verdad, yo lo tomo como digo, sí, pero digo, aquellos que nos decían que veíamos siempre el vaso medio vacío, nosotros también lo que escribíamos éramos, bueno, está bien, estamos en primera, pero nos importa el club también. No, Natalia, lo que pasa es que yo para mí fue un aprendizaje, porque cuando, yo insisto, Chicago le ganaba a River en el 2006, una vez que ese equipo ascendió, nosotros sacamos una investigación sobre algún contrato de algún futbolista o de Pellerano, pero son cuestiones que tenían que ver con la comisión directiva y qué sé yo. Y la gente estaba feliz por lo que era el rendimiento de ese equipo. Entonces ahí la pasamos mal. La pasamos mal porque decían, tira bomba, tira mierda, que esto, en los momentos que estamos todos festejando, anti-Chicago, una frase que después se hizo clásica. Y después, cuando el tiempo, lamentablemente, nos dio la razón en algún punto por algunas cosas que veníamos marcando, es mucha gente la que te puteaba, te palmeaba la espalda. Entonces ahí te empezás a descreer un poco del halago excesivo o de la puteada excesiva, ¿no? Ese es el aprendizaje que se saca. Sí, pero bueno, más que nada, igual sacando todo esto, creo que fue un campeonato que a medida que iban pasando la fecha no podíamos creer dónde estábamos. Y después tuvimos que volver a Córdoba, que después de la final en Mendoza, que perdimos, que también la pasamos re mal cuando salimos de la cancha. Yo me río, capaz que la gente no entiende, pero me voy acordando de las situaciones, digo, fueron muchos viajes, muchos kilómetros. Yo la pasé mal en Mendoza. ¿Te acordás en Mendoza? En Mendoza, sí, que no pudimos almorzar, que nos llevaban directamente a la cancha, que nos tuvieron todo el tiempo en el micro hasta la hora de empezar el partido, y después perdimos, pero la historia marcaba que teníamos que volver a Córdoba, y el partido ya con Talleres había sido ganarle a Talleres ese partido, esa final fue tremenda, como todo el campeonato, y la final fue de película también. La ida también, cuando el Indio, no sé si estaba conectado ahora, recién estaba cuando el Indio ataja el penal, que después Campodónico en el rebote lo erra, ahí volvimos a vivir porque estábamos muertos y estaba jugando bien Belgrano ese partido. Y después también el Turco descomunal, un animal, ese gol que se acordaban hoy. Y era como tener que volver a Córdoba y volver a revivir un montón de cosas. Y a mí me tocó estar dentro del campo de juego encima de ese partido porque con Nahuel pudimos ingresar. Y también me acuerdo de la imagen de Sarmatén queriendo ir a buscar a Ramaciotti cuando habíamos empatado, porque nos había gritado el gol en la cara. Sí. Nada, yo ya pensé que ese era el final de la película hasta el penal de Arturo.
Vos con decís, no Chacarita. sabía, pará, vos decís, no sabía gritar el gol en la cara porque vos estabas adentro de la cancha. Estábamos al lado del campo de juego, porque Pablo Mota estaba casi sin mirar el partido, y Mota estaba recontra enojado, y el banco del Belgrano nos vino a gritar el gol a nosotros, en el banco. Nahuel estaba atrás del arco, donde estábamos defendiendo nosotros, creo, porque era el segundo tiempo ya, antes del gol de Pellerano, y yo me había quedado en el banco. Ya ni sabíamos qué hacer. Se fue todo el profesionalismo, se fue a cualquier lado. Pero siempre sabíamos que ese equipo algo iba a sacar. No nos íbamos a ir sin por lo menos hacer un gol. Siempre Y tenés un nada, poquito adentro que algo iba a hacer. Algo iban a hacer. algo iba a hacer, algo iba a pasar. Lo mismo en Huracán, cuando entró Lucas Simón. También ese partido era un partido que Chicago jugaba 10 veces y perdía las 10. Y bueno, y lo sacaron. Era un grupo que tenía unos huevos bárbaros. A mí, yo la verdad, con el 2001, como fue el primer ascenso a primera, y yo lo veía como un grupo más de hombres a ese equipo, cuando lo escuché hablar de Fruta el otro día, al Topo, al paraguayo, que teníamos una columna vertebral, que era una columna vertebral de hombre. En el 2006 no era tan así, me parece. Pero el equipo tenía, bueno, después todos esos jugadores triunfaron, ¿no? O sea, el Oso, Nico, el Indio, Donda, Higuaín, Pellerano. O sea, no me canso. El Turco en primera hizo un campeonato bárbaro, el primer campeonato. Chicago nutrió al fútbol, que insisto, cualquier otro club, digo, nutriendo, por lo menos le tiene que cambiar la ecuación económica, por lo menos. Y bueno, en Chicago eso no. En Chicago no ocurrió. Y se perdió un capital de una generación única. Se dilapió. Sí. Pero, Alfredo, déjame mandar un saludo a Alfredo Sigali, que lo nombraste recién, que me acuerdo cuando íbamos a Campana a desayunar a la casa, cuando el Oso no era parte de la convocatoria del plantel y venía con nosotros de viaje también. Alfredo fue acreditado por Atracción Verde y Negra, Alfredo Sigali. Fue acreditado por Atracción Verde y Negra. De verdad. En el cuadrangular de Rafaela. ¿Recuerda cuando ascendimos? Sí. Es verdad. Recién empezás en Instagram, pero tenés mucha gente ahí Sí, dejame mandarle un saludo porque se conectaron los chicos que van a la cancha conmigo, mis amigos, que ahora estamos en la tribuna, en otro lugar. Y después también hay familia ahí, mi cuñado, todo de Chicago. Muy cercanos al Club Cárdenas también, que no sé si Caco todavía está. La verdad que lo que dijiste al principio hay que destacarlo todo el tiempo, porque la función de ese club es, yo la verdad que no conozco otro lugar que haga lo que hace con los chicos. No, yo digo que el Club Cárdenas es un búnker. Es un búnker, vos entras ahí, entras a otro mundo. Es una isla en todos lados. Pero bueno, déjame mandar un saludo porque después me van a recriminar y... No. Está muy bien ese que lo haga. Pero vos mirá las cosas que trajiste a la mesa, algo distinto a lo que veníamos charlando, una visión de un pibe que fue un parte importante del equipo de Atracción Verde y Negra, que hoy también tomamos dimensión de las cosas que nos tocó vivir y las cosas que también nos tocó compartir en ese momento, pero impresionante. Y las cosas dentro de la cancha, de ahí de seguir de cerca, y los momentos, que yo no soy tan, a lo mejor, de contar los momentos bravos que pasamos, pero pasamos momentos. Había mucho, en esa época había mucho abajo la mesa, y nosotros, para denunciar o hablar de algunas cosas, había que tener las pelotas en su lugar. Mirá, Nacho, o sea, vos lo sabés, o sea, salir de la cancha, así como te estoy hablando del ascenso, cubrí descenso también. Y hablar mal de una comisión directiva que tenía ciertos manejos raros, era salir de la cancha y decir nos vemos en casa, era salir de la cancha o ir a un entrenamiento y que nos miren mal, y que nos digan cosas. Te voy a contar algo. Bueno, vos lo sabés, bueno, no sé si lo sabés. Evidentemente muchos, yo después he tenido charlas, porque uno se conoce de la tribuna de toda la vida, con mucha gente que en ese momento cumplía una función alimentada, yo creo que eran brazos ejecutores de gente que estaba más arriba. Pero yo nunca, yo creo que siempre lo tomé como parte
cuando uno elige exponerse o jugarse o asumir riesgos, cuando hace alguna investigación o algo, y yo en ese sentido, esa generación, ustedes, te incluyo a vos, a Nahuel, a Giselle Liuzzi, a Emiliano Lentini, eran todos, primero, excelentes profesionales y después yo me daba vuelta y era espalda con espalda. Eso lo tengo muy presente. Y muchos de los muchachos que nosotros la pasamos mal, como decís vos, en varias oportunidades, yo particularmente también en otras, pero después tuve la posibilidad de charlar con ellos. Tuve la posibilidad de charlar y creo que las cosas quedaron. Pero digo, sí, uno ha pasado un montón de momentos distintos. Que has sabido sobrellevar, ¿no? Pero es verdad, esas cosas después no se televisan. Pasa que eso no lo sabe nadie, es algo lo que estamos ahí, y la verdad que a uno le daba bronca porque a mucha gente lo único que le importaba cuando terminaba el partido era agarrar una camiseta. Y a nosotros lo que nos importaba no era que la pelotita entre. A nosotros nos importaba, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros ascendimos con Banfield el mismo año, en el 2001, y nos sacaron 10 años de ventaja en trabajo, con mucho menos público que nosotros en las canchas, con un predio que no lo tenían terminado, y no tuvieron quizás tantos ingresos los primeros años como quizás lo podíamos sostener nosotros. Entonces nosotros siempre íbamos más allá, porque teníamos la gente para hacer un club grande, pero después en los manejos éramos un club muy chiquito. Y siempre, la otra vez Nahuel hizo una estadística, así poniéndonos a hablar de Chicago, y sacamos la cuenta que del 98, 99, hasta no sé qué año, todos los años peleamos por el descenso, o por algo. O sea, nunca tuvimos un año diciendo, no, este año le podemos dar de oportunidad a los chicos, o hacer otro tipo de trabajo. Siempre peleando por algo, siempre con la soga al cuello. Pero bueno, de lo que hicimos en nuestro lugar, yo estoy tranquilo porque lo hicimos. Lo que estuvo a nuestro alcance lo hicimos. No. Pero ya... Uno lo recuerda y, insisto, y también recuerda los sinsabores, pero siempre tranquilo. Creo que en ese momento hicimos lo que teníamos que hacer y lo que creíamos conveniente hacer. Y después ir a las canchas de visitante, transmitir, como no sé, en la cancha de Argentino, el día que vino la barra Chacarita a querer sacarnos las cosas, porque gritamos un gol. Esa es una anécdota para contar. Por eso digo, así también como hubo de esas anécdotas, también hay otras, pero siempre queriendo lo mejor para Chicago. A mí cuando llegan estas fechas, que se cumple algún aniversario del que ascendimos, me pongo feliz. También cuando hay estos años electorales, quiero ponerme atento. Hay una cosa que también tiene que ver con esto que vos contás. Nosotros también teníamos un espíritu crítico, y sin embargo podíamos disfrutar lo que nos pasaba a nosotros por ser de verdad, por sentir de verdad el sentimiento, el amor por este club, lo que disfrutamos, los ascensos, los momentos lindos, sabemos las lágrimas que compartíamos entre nosotros, como aquel partido del Huracán o la final. Sí. Eso era lo bueno, que siempre queríamos, marcábamos las cosas, pero a la hora de que el equipo salga a la cancha siempre estábamos ahí apuntalando. Por eso hoy tenemos la posibilidad de charlar con todos los muchachos porque saben, ¿no? La esencia de uno, más o menos. Así que, nada, tu aporte de batalla, como siempre, es brillante. Bueno, Nachito, yo te agradezco por darme el espacio. La verdad que siempre... No, yo te comprometo. Dale. Sigamos compartiendo, porque esa anécdota en cancha de Chacarita me parece que da para contarla. Sí, hay mucha más. Argentino. En cancha Argentino, el día que nos colamos en la estación de servicio porque llegábamos tarde, en el surtidor. Contamos, nos dieron 3 cabinas. No vamos a contar toda la anécdota. Nos dieron 3 cabinas, estábamos todos los medios partidarios de Chicago, 60 personas acorraladas en 3 cabinas. Parte la platea, y de pronto viene un hincha de Chacarita de baja estatura, podríamos decir, ¿no? Entonces ese hincha de Chacarita, de la barra de Chacarita, con baja estatura, yo me acuerdo que vos te cagabas de risa, todos se cagaban de risa. Dijo... Ya estábamos ahí. Había un cordón policial y apuntó a todo, a lo de arriba, a lo de abajo, a lo del medio. Dijo, en 10 minutos no quiero a más nadie de Chicago acá.
todos se cagan de risa. Y yo te dije a vos, me acuerdo, le dije a los compañeros, le digo, mirá, si un pibe, con todo cariño, que digo, con esta estatura, viene solo, con toda la gente de Chicago, llegado, periodistas y todo, están acá. No, me acuerdo que habían marcado también porque había pasado lo de el Luna Park. Sí. Ya venía todo medio de antes. Entonces yo lo que decía, si este tipo con esta altura, solo, viene acá, o es un loco, no había muchas opciones. O era un loco, o era un tipo que tenía 40 tipos atrás. O sea, yo lo segundo, ¿no? Y tenía 40 tipos atrás. A los 10 Estaban todos. minutos se complicó. Pero bueno, después terminamos la historia, que fue muy, muy interesante también esa anécdota. Ujú. Qué placer, papá. Qué placer compartir este momento. Igualmente, Nacho, para mí a veces por cuestiones laborales se me complica los días de programa, antes de que pase todo esto. Hoy, capaz trabajando de casa, tengo un poquito más de tiempo y cuando quieras nos podemos juntar, podemos hablar. Siempre, a mí me encanta hablar siempre con alguien de Chicago. ¿Me animarán a Y más, sí, seguramente. Hay que hacerle la invitación a Nau. Pero siempre, digamos, con los chicos de la radio, siempre son buenos momentos, como te dije el otro día. Recordar esa etapa es siempre de felicidad para nosotros. Así que, nada, me comprometo yo también cuando quieras. Y bueno, estamos al habla. Déjame, bueno, otra vez mandarle saludos a los chicos. A mi sobrina cumpleaños hoy y después tengo 2 sobrinos que son más enfermos que yo de Chicago. Juan el Cárdenas, todo también, a Santi y a Luque, que seguramente estarán viendo. Les voy a mandar un saludo. Y nada, Nacho, por acá todo igual, en familia, por suerte, y esperando lo mejor para nosotros, Bueno, para el país sobre todo y para Chicago. bueno, y vamos a seguir charlando y saluda a tu familia. Y una vez que corte con vos, a lo mejor voy a tener que salir un ratito porque quiero sacar 5 minutos a un protagonista, a un campeón del 2006. No me voy a rendir hasta, aunque sea sacar los 5 minutos. Excelente. Nos vemos, Nacho. Gracias, buenas noches. Ezequiel Bataglia, parte fundamental de aquel también histórico, épico, atracción verde y negra del 2006. Yo les propongo, si tienen ganas, si me aguantan un poquito más, voy a hacer un intento, a ver qué hora es. Vamos a hacer un intento. Vamos a hacer un intento de sacar un protagonista. Recuerden, los campeones, 20 y 30, no sé si estaremos ya muy cercanos a ese horario, van a hacer un Zoom entre ellos, cosa que me encanta. Pero yo voy a salir un ratito y voy a ver si consigo la palabra de uno de los campeones 2006. Denme 2 segundos, si tienen ganas, me esperan. Con mucho gusto lo vamos a recibir. Saca un ratito.